Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Bueno, estamos ya en el capítulo 3, hemos iniciado y hemos visto ya algunos aspectos, y creo que el miércoles les hice una relación de lo que era el capítulo 1 y capítulo 2, y realmente al ir avanzando nos vamos dando cuenta que hay una conexión entre todos los capítulos, y hay exposición de acontecimientos que cuando Pablo, digamos aquí en el capítulo 3, va a señalar algunos aspectos de lo que él está tocando, se está refiriendo en parte a lo que ya hemos visto, hablando, digamos, en el caso cuando él pregunta que qué ventaja tienen los judíos, y habla de los judíos porque ya se ha hablado de los gentiles anteriormente, y luego va a relacionar a los judíos con los gentiles para llegar a una conclusión pues interesante, porque mucha gente creo que esos aspectos no los ha considerado, pero nosotros pues estamos estudiando este libro, esta carta a los romanos, para que veamos lo que Pablo expone y que es una doctrina fundamental para la iglesia. Entonces estábamos en el versículo 5, que dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Aquí tal vez detengámonos un momentito. Pablo se está incluyendo ahí porque dice nuestra, ¿verdad? Injusticia hace resaltar la justicia de Dios. No es solamente que él esté hablando aquí de judíos, sino que está hablando básicamente de la iglesia, porque ya habló de los judaizantes y habló de los gentiles. Entonces, cuando él habla de nuestra injusticia, quiere decir que nosotros antes de venir al Señor, practicábamos esto. Y como testimonio, aquí Pablo lo está poniendo: nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. O sea, hay siempre en cada causa hay un efecto, ¿verdad? Y en este caso, la injusticia del ser humano lo que provoca es resaltar la justicia de Dios. Vamos a ver algún aspecto también de lo que es la gloria de Dios, o sea, que nuestro pecado o el pecado del mundo hace resaltar o se da para la gloria de Dios. Y lo vamos a explicar, y ahí Pablo va a exponer un punto interesante en este capítulo 3, en donde está siendo acusado y difamado porque tanto miembros de la iglesia de Roma como los judaizantes no entendieron lo que Pablo estaba enseñando. Y lo vamos a ver un poquito con detalle en los siguientes versículos. Le dice: si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Qué podríamos decir si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Podríamos nosotros decir que Dios es injusto? Definitivamente que no, ¿eh? Y es así lo plantea Pablo. ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Por qué da castigo? Por la injusticia. ¿Y de dónde procede la injusticia?
de la naturaleza humana de las personas, básicamente por el pecado, ¿verdad? Entonces dice él ahí, en este versículo 5, que él está hablando como hombre. Pero esto de que hable como hombre no quiere decir que lo que Pablo está escribiendo aquí deje de ser una escritura inspirada por Dios. Al contrario, esto está siendo guiado por el Espíritu de Dios a Pablo para decir eso, pero él hace la aclaración de que está hablando como hombre, no como apóstol. Si Dios utiliza el pecado para recibir gloria, él mismo, mire, utiliza el pecado para recibir gloria él mismo. Y aquí es donde lo malentendieron y lo vamos a ver. Entonces, no debería castigar al pecador, dice, no debería castigar al pecador. No está como pregunta, sino que está como afirmación. Si Dios utiliza el pecado para recibir gloria a él mismo, entonces dice, no debería castigar al pecador. Esto, por supuesto, fue usado como excusa para pecar, porque eso, en el tiempo de Pablo eso se dio. Y en nuestro tiempo también se dan algunos casos en ese sentido. Y lo vamos a ver más en detalle en Romanos 6:1. De ahí vamos a aclarar un poquito más de este tema, pero aquí también lo vamos a tocar. En el idioma griego, Pablo formuló la pregunta de tal manera que requería una respuesta negativa. Obviamente porque está diciendo que si Dios es injusto al condenar el pecado, y Dios no es injusto. Entonces él esperaba una respuesta negativa de que Dios no es injusto. Pablo dijo que hablaba como un hombre. Ello no significaba que él no estaba escribiendo este pasaje bajo inspiración divina, sino más bien que él estaba presentando esta pregunta desde el limitado punto de vista humano, cuando él dice que está hablando como hombre. Esto resalta claramente que el mundo no salvado del tiempo de Pablo entendió que él estaba predicando la salvación por la gracia. O sea, aquí hubo una confusión de los judíos que pues en el pensamiento de ellos quedó la idea de que el evangelio de la gracia, las personas podían seguir pecando, puesto que el pecado exaltaba la gloria de Dios. Y esa no fue la explicación que Pablo dio, pero ellos lo entendieron así. Y por eso él responde a la pregunta esta: ¿será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. Contundente, él dice, en ninguna manera. Dios no es injusto si está castigando el pecado. Porque dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, si no se puede juzgar el pecado dentro de la iglesia o dentro de los judaizantes, ¿cómo podría Dios juzgar el pecado del mundo? O sea, ahí hay una implicación bastante fuerte. Si Dios no tiene el derecho de juzgarnos porque nuestro pecado meramente revela la gracia de Dios, entonces Dios no tendría el derecho de juzgar a nadie porque ello revelaría algo de la gracia universal de Dios. La negativa de Pablo fue nuevamente enfática y categórica con respecto a la suposición de que Dios fuera injusto, porque así lo entendió la iglesia de Roma, que era injusto. No todos, pero un buen grupo. Siguiendo este argumento, los grandes criminales de la historia no deberían ser juzgados. Por supuesto, ¿va? Seguramente creemos que algunas personas debieran de ser juzgadas. Y de hecho, los juzgados, los tribunales están para impartir justicia, y aquel que viola la ley tiene que pagar las consecuencias de la violación de la ley. Entonces, ¿cómo se llama? La base de la condenación o del juzgar no solamente se ve desde el punto de vista espiritual, sino que desde el punto de vista material. O sea, los juzgados, los tribunales juzgan a las personas en base a la violación de la ley. El oponente propone ahora una objeción que se resume así. El que propone
este oponente que propone su pensamiento lo ve de esta manera. En base a tu doctrina, o sea, la de Pablo, y visto que la injusticia del hombre hace resaltar en mayor relieve la justicia de Dios, mire lo que pensaban, y aquí está la pregunta. ¿No debería sentirse feliz el Todopoderoso respecto a esta circunstancia? Porque ellos están asumiendo que si la injusticia de los hombres hace resaltar la justicia de Dios, entonces no debiera de castigar al que está practicando la injusticia, porque dice que el Todopoderoso debía sentirse feliz porque estaba siendo resaltada su justicia. Y también se preguntaban ellos ahí, ¿no es el injusto cuando en lugar de ello derrama su ira sobre el hombre? O sea, están acusando a Dios de que es injusto. Y a eso es a lo que Pablo responde con otra frase, de ningún modo, o ni pensarlo. Dios no es injusto porque Él está aplicando su justicia. O sea, la injusticia del hombre hace resaltar la justicia de Dios. El apóstol, lleno de santa indignación, aplasta este malvado modo de pensar. Es como si estuviera diciendo, ¿y qué? ¿Dios injusto? ¿Cómo te atreves siquiera a sugerir esto? Estamos de acuerdo, ¿no es así? En que Dios es competente para juzgar al mundo y de hecho lo hará. ¿Cómo entonces podría Él ser injusto? ¿No juzgará el juez de todo el mundo con justicia? Por supuesto. Pero miren lo equivocado que estaban los romanos y la gente que estaba practicando esto, estaba pensando de esta manera, porque realmente estaban totalmente extraviados. Versículo 7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, aquí hay otro caso, aparte de la justicia y la injusticia, habla de la mentira y de la verdad. Si por mi mentira la verdad de Dios abundó y abundó para su gloria, entonces como abunda para su gloria, yo debo de mentir más para que el Señor abunde más su gloria. Obviamente que no, ¿verdad? Pero esa era la forma de pensar de ellos. Entonces dice, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué? Él pregunta y realmente no tiene respuesta. Aquí vemos una estrecha relación entre los versículos 5 y 6 y los versículos 7 y 8 y lo comparamos. Dice, hablando del 5, si nuestra injusticia confirma la justicia de Dios, o sea, el 5 con el 6, lo comparamos con el 7 y 8. Dice, si por mi falsedad la veracidad de Dios es exaltada, podemos ver esa relación tan estrecha que hay entre la mentira y la verdad de Dios y entre la injusticia del hombre y la justicia de Dios. En ambos casos, el ataque a la rectitud o justicia de Dios es rechazado y su honor es mantenido. Entonces dice el versículo número 8. ¿Y por qué no decir? Y aquí mire lo que está entre paréntesis. ¿Cómo se nos calumnia? Dice Pablo. ¿Cómo se nos calumnia? Y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos. Y si seguimos con la pregunta, ¿y por qué no decir? Hagamos males para que vengan bienes. Entonces, estos proponentes de esta forma de pensar, lo que están haciendo es calumniando a Pablo, diciendo que Pablo está diciendo que tenemos que pecar más y tenemos que decir más mentiras para que vengan bienes, porque entonces la justicia de Dios va a resaltar y la verdad de Dios le va a glorificar a él. En este versículo, Pablo llevó su argumento a su conclusión lógica, aunque insostenible, así decían ellos. Era intencionalmente una conclusión absurda. Si el pecado magnifica la gloria de Dios, entonces a mayor... Así era como lo razonaban los romanos, que entonces debía de pecarse más para que se magnificara la gloria de Dios. Y ahí era donde estaban calumniando a Pablo diciendo que él estaba proponiendo eso con el evangelio de la gracia.
y que ese era el argumento que ellos tenían. Algunos habían acusado falsamente a Pablo de enseñar esta deducción absurda, lo cual era ridículo, porque fue Pablo el que insistió en que Dios debía juzgar el pecado. Eso se ve claramente en el desarrollo de esta carta, que Pablo está insistiendo mucho en que Dios debe juzgar al pecado. Pero estas gentes estaban entendiendo equivocadamente lo que Pablo estaba diciendo. Con la misma seguridad con que había afirmado la realidad del pecado, afirmó que éste debía ser juzgado. Sin embargo, también hay aquí algunas diferencias leves. Primero, debe notarse el cambio de nuestra injusticia, del versículo 5, y nuestra falsedad, dice, porque se me juzga, dice Pablo. Sin embargo, la primera persona plural vuelve a aparecer en versículo número 8. Es el segundo punto. En los versículos 7 y 8, la atención pasa de la condenación del ataque a la justicia de Dios a la condenación de la perversión de la doctrina de la salvación por gracia. Pareciera un poquito confuso, ¿eh? Pero leámoslo bien. Dice que en los versículos 7 y 8 la atención pasa de la condenación del ataque a la justicia de Dios, pasa a la condenación de la perversión de la doctrina de la salvación por gracia. Miren cómo estaban desvirtuando la doctrina de la gracia y estaban asumiendo posiciones que no era lo que Pablo estaba diciendo. De ahí que haya también una estrecha relación entre 3, 7 y 8 y el capítulo 6, versículo 1, que dice, hagamos el mal para que resulte el bien, según el 3:8. Con el 6:1 que dice, continuemos pecando para que abunde la gracia. Ahí está esa relación entre esos dos pasajes del capítulo 3 y del capítulo número 6, que realmente es lo que Pablo está aclarando aquí y está haciéndoles ver a los romanos que esa forma de enseñar o de interpretar la palabra de Dios estaba totalmente errada. El apóstol concluye diciendo, su condenación es merecida. Con esto él quiere decir, aquellos que ostentan este lema recibirán una justa retribución. Los que tan malvadamente deforman la doctrina que proclamamos recibirán lo que merecen. O sea, el no entender una doctrina puede causar que las personas se vean en problemas o se vayan a ver en problemas al final del camino. Porque si están malentendiendo y están atribuyendo cosas que la Biblia no dice por falta de entendimiento, de conocimiento, ellos mismos van a sufrir las consecuencias y probablemente van a enseñar a otras personas esas falsas doctrinas y van a arrastrar a muchas personas a esa situación. Entonces nos encontramos con la acusación de culpabilidad contra toda la humanidad por parte de Dios. O sea, en este capítulo 3 estamos viendo y Pablo está haciendo ver que todo el mundo éramos culpables, todos. Aún bajo la ley, aunque nosotros hubiéramos estado bajo la ley, de todas maneras no escapábamos de ser culpables, porque toda la humanidad es culpable delante de Dios. Pablo iba a concluir esta sección que trata sobre el pecado, colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Los culpables aquí son judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos, pobres, indiferentemente de quiénes sean, a qué grupo pertenezcan. Todos aquí culpables. El hecho de no pertenecer a la raza humana, el hecho de pertenecer a la raza humana ya le coloca a uno bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. ¿Se recuerdan que hay un pasaje en la Biblia, creo que está en Ezequiel, que dice que los hijos no serán culpables del pecado de los padres? ¿Se recuerdan que hay un pasaje que dice más o menos así? Que cada quien será juzgado por su propio pecado. Sin embargo, si nos remontamos al inicio de la creación, cuando Adán y Eva pecaron, ahí hubo una trascendencia importante para toda la raza humana. O sea, todo ser humano se volvió pecador
desde aquel momento. Tenemos que entender que hubo un tiempo en que Adán y Eva permanecieron en un estado de inocencia, eran inocentes cuando no habían pecado. Entonces no eran culpables de pecado porque permanecieron en inocencia. El problema se da cuando la serpiente se presenta. No sabemos cuánto tiempo después de que Adán y Eva han sido formados, pero en algún tiempo de la historia, la serpiente se presenta y engaña a Eva. Y ahí ocurre algo. Y a partir de ese momento, toda la raza humana es pecadora. Y entonces, ¿en dónde queda lo que dice Ezequiel de que los hijos no pagarán por el pecado de los padres? ¿Hay contradicción en la Biblia? ¿Por qué Ezequiel dice que eso no es así? Si todas las personas desde pequeñitos, recién nacidos en estado de inocencia, ya son pecadores a los ojos de Dios. ¿Qué ocurrió entonces en ese momento en el huerto del Edén? Lo que muchos argumentamos y decimos que todos tenemos el pecado original. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el pecado original? ¿Quién me puede decir que en su criterio, cuál es el pecado original? Eso es un poco difícil, ¿verdad? Determinar el pecado original. Porque si el pecado original fue la desobediencia de Adán y de Eva, y eso se transmitió a los hijos, un niño recién nacido, ¿por qué se le va a imputar el pecado de sus padres? Si Ezequiel está diciendo que no es así. Entonces no es la desobediencia el pecado original. Entonces tiene que haber algo que sí afecte al niño, porque el recién nacido no ha tenido todavía la oportunidad de actuar bajo ningún punto de vista, porque está todavía fuera de tener desarrollados sus sentidos. Entonces, un niño no puede pecar. Pero entonces, ¿por qué se habla de pecado original? Ahora, el pecado original que sucede en el huerto del Edén, lo que se sufre es la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado original fue que a partir de ese momento, el hombre llegó a tener una naturaleza caída. O sea, Adán cayó y en su caída arrastró a toda su descendencia. Es como cuando nosotros tenemos a nuestros hijos. El hijo lleva nuestra naturaleza. No lleva nuestro pecado, pero lleva nuestra naturaleza. Si mi naturaleza es una naturaleza caída, y entonces el hijo de mi hijo le va a suceder lo mismo. Él le va a transmitir la naturaleza caída a su propio hijo. Y ahí no hay ninguna imputación del pecado que nosotros conocemos como original y que creemos que es la desobediencia. Sino que, obviamente, nuestra carne, al engendrar un hijo con la esposa, le estamos transmitiendo nuestra misma naturaleza. O sea, si fuera una naturaleza como la que Adán tuvo antes de pecar, sería una naturaleza de inocencia. Pero como Adán no se mantuvo en esa naturaleza, sino que pecó, entonces su naturaleza se vio como una naturaleza caída, una naturaleza de pecado. Entonces, ahí es donde se da el problema y entonces se perpetúa el pecado en todas las generaciones. Y entonces, al perpetuarse el pecado en todas las generaciones, no hay forma que el hombre pueda ser restaurado en su comunión con Dios. Humanamente no existe ninguna forma. Aún la ley no podía perdonar ese tipo de transgresión. Por eso es que la ley no salvaba, sino que la ley mataba a la persona.
porque por la ley ninguno es salvo. Entonces los judíos, los que creyeron cuando el Señor les establece la ley, lo hicieron por fe. Entonces ellos empezaron a sacrificar un cordero por fe, en obediencia a lo que Dios estaba diciendo, y aunque ellos en ese momento no lo comprendieron, ese corderito que ellos sacrificaban para la remisión de sus pecados, para la expiación, básicamente en el día de la expiación, lo que hacía era apuntar al Cordero de Dios. O sea, los que lo hicieron en obediencia, lo hicieron por fe, y entonces se les aplica el beneficio del sacrificio del Cordero, que en aquel tiempo era un corderito, un animalito, pero que finalmente iba a suceder con el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Entonces se les aplicaría el beneficio del sacrificio de Cristo, a quien se le imputaron todos nuestros pecados, de manera que a todos los seres humanos se nos imputa la justicia de Dios. Y es ahí donde nace la doctrina de la justificación. Entonces, hasta el día de hoy, si las personas se mantienen alejadas de las instrucciones que Dios ha dado y no han querido creer en Jesucristo y han rechazado al Hijo de Dios, entonces para esas personas no hay forma de que vayan a ser condenadas, y la justicia de Dios será efectiva en las vidas de ellos. O sea, no habrá ninguna injusticia de Dios al juzgar el pecado de las personas que no entreguen sus vidas a Cristo, que no crean en Él, que no apliquen fe y creer en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Dice Pablo, iba a concluir esta sección que trata sobre el pecado, colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Y aquí habla de los culpables, que son toda la humanidad. El hecho de pertenecer a la raza humana ya le coloca a uno bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. Vemos que hay 14 diferentes acusaciones en este capítulo 3. 6 de ellas ante el gran juez y las otras 8 ante el gran médico, que nos ha declarado enfermos, y lo vamos a ver. En realidad, estamos espiritualmente enfermos y cerca de la muerte. Por supuesto que esto aplica el día de hoy para los que no han entregado todavía su vida al Señor. Pero ya nosotros como creyentes ya no nos aplica esto, porque ya no estamos muertos espiritualmente ni enfermos espiritualmente, porque ya nuestra condición cambió al aplicar la sangre de Jesucristo a nuestra vida, y entonces Él nos justificó. O sea, la muerte que Él llevó en la cruz y la imputación que se hizo de nuestros pecados a Él, o sea, Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. De manera que nosotros, por gracia, por fe en Jesucristo, no entramos dentro de este grupo de los que Pablo está mencionando en este capítulo 3 de los Romanos. Fue trágico que los opositores de Pablo hubieran pervertido el mensaje del apóstol, que consistía en la salvación solo por gracia. La salvación es solo por gracia, no es por la ley, no es por obras, no es por ninguna otra forma, solo por gracia. Y ya nosotros sabemos qué es la gracia. La gracia es un regalo de Dios, ¿verdad? Algo que no merecemos. Nosotros merecíamos el infierno, pero por la gracia de Dios nos ha dado vida eterna. Según ellos, ese evangelio era una buena noticia, porque no solo suministraba una licencia para pecar, siguiendo la tendencia del pensamiento de ellos lo miraban como que el evangelio de gracia suministraba una licencia para pecar, sino que estaba refrendada, que es dar validez a por una persona con autoridad, refrendada por conductas pecaminosas que por el contrario debían ser refrenadas. Veámoslo de nuevo. Según ellos, ese evangelio era una buena noticia porque no solo suministraba una licencia para pecar, sino refrendada por conductas pecaminosas que por el contrario debían ser refrenadas. Cuando hablamos de la salvación por gracia, ahí tocamos un tema muy importante, muy interesante, y que en algunas ocasiones yo les he mencionado, y que cuando se da la teología de la Reforma Protestante en los años 1500,
y 1600, ahí surge esa teología reformada y entonces se ataca frontalmente las tradiciones y costumbres como estas de que hay una licencia para pecar, o que en aquel tiempo también se practicaban la compra de las absoluciones dentro de la Iglesia Católica. Entonces el pecador iba con el sacerdote y compraba absoluciones y con eso se le perdonaba su pecado. Entonces estaban ignorando la salvación por gracia. La salvación por gracia no pide que una persona pague o haga algo para ser perdonada de sus pecados, sino que por el contrario, la salvación por gracia está bien definida y venía bien definida desde la iglesia del principio. Pero con el correr de los años, los religiosos acomodaron la doctrina verdadera y la adaptaron a las condiciones del mundo en que ellos vivían, y entonces hicieron de esa religión un gran negocio que les representó muchos millones de quetzales de dinero. Entonces, esa salvación, de acuerdo a la teología reformada, las vemos en las 5 solas de Martín Lutero. La salvación se obtiene sola escritura, o sea, solo por la palabra de Dios. La salvación se tiene sola gratia, o sea, solo por gracia. La salvación se obtiene sola fide, o sea, solo por fe. La salvación se obtiene por solus Christus, o solo por Cristo. Y por último, la salvación se obtiene soli Deo gloria, o sea, solo a Dios la gloria. Cuando dice la palabra de Dios, prácticamente está descartando cualquier otro manual de doctrina religiosa. Aquí podría ser el Corán, podría ser el catecismo, podría ser cualquier, ¿cómo se llama? El libro de los mormones. Aquí se descarta todo, solo es por la palabra de Dios. O sea, no hay salvación si no es por la palabra de Dios. No es por obras, entonces es solo por la gracia de Dios. Es solo por fe. No es la Virgen María, no es Mahoma, no es nadie, es solo Cristo. Y al final, todo esto desemboca en que la gloria es solo para Dios, no para el Papa, no para Mahoma, no para ningún líder religioso, sino que solo a Dios la gloria. Entonces, esto surge a raíz de todo este problema que Pablo está tratando en la iglesia de Roma y que les está aclarando que la justicia de Dios pesa sobre todo el mundo. Nadie escapa, excepto aquellos que creemos en Jesucristo y que aplicamos estas 5 solas para nuestra salvación. A partir de este momento, aquí hay un resumen que se los pongo aquí, de la justificación por la fe, que lo vemos desde Romanos 3:9 hasta el 31. Del 3:9 al 20 dice, vamos a ver que Pablo trata de que no hay ningún justo, no hay ninguno, ni un solo justo, ni a uno, y dice que todos se han desviado. Ahora, del 21 al 31 dice, pero ahora, aparte de la ley, hay una justicia. Mire, esto es importante, póngale atención. Hay una justicia de Dios que ha sido revelada. La justicia de Dios es revelada en los versículos del 21 al 31. Esto fue algo nuevo que ocurrió en esta carta que Pablo está presentando a la iglesia de Roma. Es una justicia por medio de la fe en Jesucristo. Este es un resumen de lo que vamos a ver a continuación. Te dice el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Cuando Pablo dice somos nosotros, se está refiriendo Pablo en la palabra nosotros a los apóstoles, o se está refiriendo Pablo a los judíos, a todos los judíos. Y cuando dice somos nosotros mejores que ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Son los gentiles o son los judaizantes? ¿Quiénes son? Desde este punto, desde este versículo tenemos que prestarle atención, porque aquí Pablo va a dar la doctrina.
somos nosotros, se está refiriendo, se está incluyendo él. Si fuera solo los judíos, estaría diciendo que los judíos son mejores que los gentiles. Y a él anteriormente vimos que trató el tema y Pablo llegó a la conclusión de que los judíos no son mejores que los gentiles. Pablo habló de alguna ventaja para los judíos, porque él habló en el capítulo 3, versículo número 1, dijo, ¿qué ventaja tienen pues los judíos si tenían alguna ventaja? Y ventajas si tenían los judíos, y vimos las ventajas, ¿verdad? Pero que sean mejores los judíos que los gentiles, más adelante Pablo lo trató y dijo que los judíos no eran mejores que los gentiles. Entonces, cuando él dice, somos nosotros mejores que ellos, entonces Pablo se está refiriendo a los creyentes versus los no creyentes. Y aquí no creyentes pueden ser judíos y gentiles, ¿verdad? Porque hay judíos que no creen en la doctrina, que no creen en el Mesías, entonces quedan fuera del grupo. Entonces Pablo dice, en ninguna manera. Él mismo responde, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Y dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, absolutamente todos están bajo pecado. Estos puntos son importantes, hermanos. Si no consideramos lo que ya hemos visto y nos quedamos solo con este versículo 9, vamos a sacar conclusiones equivocadas. Por eso es que Pablo empezó desde el capítulo 1 haciendo un relato de los gentiles y cómo Dios se entregó a una mente depravada a los gentiles. De ahí pasó con los judíos y dijo que eran inexcusables y dio toda una serie de argumentos, y ahora llega aquí al 3 y no podemos desligarnos del capítulo 1 y del capítulo 2. Entonces dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Por supuesto, si no han creído en Jesucristo. Estas palabras presentan problemas, ya que la posición tanto de los gentiles, que está del capítulo 1, 18 al 32, como de los judíos, del 2, del 1 hasta el 3, 8, tienen una posición sin duda muy deplorable, que ya ha sido descrita, que ya la vimos en el capítulo 1 y capítulo 2. El apóstol ya ha indicado que los judíos no son mejores que los gentiles. Él estaba dando por sentado que el ser humano es pecador, lo cual, por otra parte, es evidente. O sea, no se necesita ser muy inteligente para darnos cuenta de que el ser humano sin Cristo es pecador por naturaleza. ¿Qué significa nosotros eso que estamos viendo? Según lo entienden muchos traductores e intérpretes, el significado es nosotros los judíos, pero esto está equivocado. Yo solo se los comento aquí para que lo vean, que es lo que algunos intérpretes y traductores piensan. Pero esta posición es vulnerable si se cree que nosotros se está refiriendo a los judíos. Primero, el apóstol ya ha indicado y lo ha hecho en bastante detalle que los judíos no son mejores que los gentiles. Y ve, Pablo se ha estado refiriendo al judío. Él nunca, hasta este momento, nunca se ha identificado con los judíos. Nunca ha dicho nosotros los judíos. Eso no lo ha dicho Pablo. Por consiguiente, el verdadero significado debe ser ese de qué significa nosotros. Sobresalimos nosotros, yo, Pablo, y ustedes creyentes en Roma. O sea, está hablando de los creyentes. Y no solo los creyentes de Roma, sino que los creyentes en todo el mundo el día de hoy. Pero en aquel momento, como él se estaba dirigiendo a Roma, pues estaba incluyendo a los creyentes de Roma en nosotros que estamos viendo. Es importante entender qué quiere decir estar bajo pecado. El hombre es un pecador en 4 maneras distintas. Primero, es pecador por hecho o de hecho, porque practica el pecado. Por eso es pecador. En segundo lugar, lo es por naturaleza, por la naturaleza caída. Porque el pecar no le convierte en un pecador,
sino que pecamos porque somos pecadores por nuestra naturaleza pecaminosa y caída. En tercer lugar, el hombre es pecador por imputación, porque nos fue imputado el pecado desde el principio, el pecado de la naturaleza caída. Y en cuarto lugar, el estado del hombre es bajo pecado. Estas son las condiciones del hombre, quien quiera que sea el día de hoy. Entonces, el versículo número 10 nos dice lo siguiente. Yo sí quiero que si hay alguna duda, ustedes la vayan apuntando para cuando lleguemos al momento de preguntas, ustedes la planteen y podamos aclararla. No quisiera yo que quedaran confundidos. De Romanos 3:10, como está escrito, dice. ¿Dónde está escrito? En el Salmo 14, del 1 al 3. Les doy aquí el dato para que, si lo quieren ir a verificar, puedan ir a hacerlo. Dice Pablo, como está escrito, no hay necesidad de llamar a un médico a no ser que uno esté enfermo. Tampoco hay necesidad de buscar a un salvador a no ser que uno se dé cuenta que está perdido. Y el apóstol Pablo nos muestra aquí que el hombre está perdido. Es en esta sección donde nos encontramos con la acusación de culpabilidad contra toda la humanidad por parte de Dios. Pablo concluiría esta sección que trata sobre el pecado, colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Los culpables aquí son judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos, pobres, sabios o no. Toda la raza humana. Aquí no se escapa ninguno. Pero vamos a verlo. No podemos quedarnos, como digo, con un solo texto. El hecho de pertenecer a la raza humana ya le coloca a uno bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. Y después Pablo nos llevaría a la clínica de Dios, una clínica espiritual donde el gran médico nos examinaría. Y vemos que hay 14 diferentes acusaciones, 6 de ellas pronunciadas por el juez y las otras 8 por el gran médico que nos ha declarado enfermos. En realidad, estamos espiritualmente enfermos y cerca de la muerte. Ya habíamos visto parte de esto. Pero estamos hablando de nuestra condición previo a ser creyentes, previo a nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está escrito en el Salmo? Que no hay justo ni aún uno, ni aún uno. En toda la historia de la raza humana, no ha habido justo ni aún uno, excepto Jesucristo. Y aquí es categórico. ¿Por qué Pablo está mencionando esto? Porque está rebatiendo, está tratando de hacerle entender a la iglesia de Roma y a nosotros mismos también que lo que se proclamaba o se predicaba en aquel tiempo, de que si el pecado exaltaba al Señor, la gloria del Señor, que entonces había que pecar más, que si nuestra mentira hacía resaltar la verdad de Dios, entonces que debíamos de ser más mentirosos. Eso es lo que él está combatiendo acá. Entonces él dice, todo el mundo, toda la raza humana está bajo pecado. ¿Por qué? Porque todos han pecado. No hay justo ni aún uno. ¿Qué quiere decir ser justo? Ser justo significa el estar bien. ¿Estar bien con quién? Tenemos que estar en una buena relación con Dios, viviendo conforme a su voluntad. Si vamos a estar bien con Dios, debemos tener en cuenta que hay una marcada diferencia entre esto y el estar bien con las otras personas, o sea, con el prójimo. Si queremos estar en buena relación con Dios, debemos hacerlo según las normas de Dios, no según la opinión de los hombres o según las filosofías humanas. La salvación de Dios es algo que tomamos o dejamos. Dios no obliga a nadie, a ninguno, nunca lo ha obligado. Dios no está obligando a nadie a aceptar la salvación. Usted no tiene que ser salvo si no quiere. Usted puede mantenerse en su estado, pero no le recomiendo, porque el final de su camino va a ser algo terrible. Usted la puede rechazar, la salvación. Dios dice, este es mi universo. Yo he trazado un plan de salvación que está de acuerdo con mi carácter, está de acuerdo con mi naturaleza, está de acuerdo con mi plan y está de acuerdo con mi programa. Y luego dice, usted es un pecador
y yo quiero salvarle porque le amo. Aquí está la salvación. ¿Lo toma o lo deja? Es decisión de cada uno. Nadie va a ser obligado. Dios no va a obligar a nadie en absoluto a ser salvo. Si la persona quiere mantener su estatus de pecador y fuera de la gracia de Dios, lo puede hacer, pero las consecuencias vendrán más adelante. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Según las normas de Dios, según sus métodos, esa es la primera acusación que él pronunció. ¿Se recuerdan que dijimos que habían 6 acusaciones? Esta es la primera. Es decir, el primer punto de los 6 mencionados por el juez, que están en estos versículos. Pablo mira la condición humana de arriba abajo. Él empieza con la cabeza y se mueve hasta los pies. Ese autor Warren llama a este pasaje un estudio de rayos X del pecador perdido de pies a cabeza. Esta mirada a la condición humana es deprimente, totalmente deprimente. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿cuál es el punto? El apóstol Pablo quiere que comprendamos nuestra completa inhabilidad de salvarnos a nosotros mismos. No hay mecanismos, no hay instituciones, no hay organizaciones que nos puedan salvar. La salvación es personal y solamente es de acuerdo a las normas de Dios, a lo que dice la palabra. La caída toca cada parte del ser humano y el inventario de las partes del cuerpo corrompidas por la caída demuestra esto. Cuando Dios no encuentra a ninguno justo, es porque no hay ninguno. No es como si hubiera algunos y Dios no los pudiera ver. Nunca ha habido un hombre verdaderamente justo aparte de Cristo Jesús. Incluso Adán no era justo. Adán era inocente, pero no era justo. No conocía el bien y el mal en el momento que él estuvo en su estado de inocencia. Entonces dice el versículo 11, no hay quien entienda. Segundo punto. Ya el primero es, no hay justo ni aun uno. Es el segundo punto. El primero es, no hay justo ni aun uno. O sea, no entender qué. Nosotros, si hacemos un examen de las personas en todo el mundo, vamos a encontrarnos con gente muy sabia, con gente muy preparada, con gente con una mente brillante. Pero Pablo dice que no hay quien entienda. Entonces veamos a qué se está refiriendo Pablo. Dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, definitivamente. Nos engañamos a nosotros mismos al pensar que el hombre por sí solo verdaderamente busca a Dios. Pero, ¿qué? ¿No demuestran todas las religiones, rituales y prácticas desde el principio de los tiempos que el hombre está en busca de Dios? Para nada. El hombre no está buscando a Dios. Si el hombre inicia la búsqueda, entonces no busca al Dios verdadero. No busca al Dios de la Biblia. Porque alguien podría decir, sí, yo conozco personas que han buscado a Dios. Y yo les voy a presentar esto que dice Spurgeon. Dice, tú has pasado por esta forma de adoración, pero no has buscado a Dios. Estoy harto de esta religiosidad vacía. La vemos en todos lados. No es comunión con Dios. No es llegar a Dios. De hecho, Dios no está en ella en absoluto. Eso dice Charles Spurgeon refiriéndonos a esto de que no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Esto describe la ceguera espiritual del hombre. Al hablar de no entender, se está hablando de la ceguera espiritual del hombre. Cuando se trata de las cosas de Dios y de la verdad de Dios, no hay entendimiento. Y eso lo podemos ver, compararlo con 1 Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede percibir. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. No hay quien entienda, porque se han de discernir espiritualmente. Si todo el mundo no cristiano, no creyente, está muerto en sus delitos y pecados,
Aunque esté vivo físicamente, está muerto espiritualmente. Por lo tanto, no puede entender las cosas de Dios porque se deben de discernir espiritualmente. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo, y Pablo tomó este pasaje del Salmo 14, o sea, ya el salmista decía eso, de que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque diligentemente a Dios, pero no contradice esto Hechos 15, 17 y Hebreos 11, 6, que enseñan que el hombre busca a Dios, porque eso lo vamos a poder ver en Hechos 15 y en Hebreos 11. El punto principal de Romanos 3:11 es este: el hombre, dejado a su propia naturaleza depravada, se aleja de Dios en vez de acercarse a Dios. El hombre por naturaleza anda por los caminos de Dios o anda por sus propios caminos. ¿En cuáles anda? Isaías nos aclara en Isaías 53:6, dice: todos nosotros, todos, no excluye a nadie, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, ¿en qué caminos andamos? Lo que dice Isaías: nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino antes de conocer a Cristo. Por naturaleza, los hombres aman la luz y vienen a la luz. Obviamente no, los hombres no aman la luz ni vienen a la luz. Y eso lo vemos claramente en Juan 3, 19 al 20, que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Y el versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, claramente estamos entendiendo en este pasaje de que las personas no entienden, no pueden buscar a Dios porque están muertas espiritualmente. No pueden discernir las cosas que se deben discernir espiritualmente. Ahora, ¿buscó Dios al Adán perdido o buscó el Adán perdido a Dios? Génesis 3, de 6 al 10. ¿Los hombres perdidos andan en busca de Salvador o es el Salvador quien busca a los hombres perdidos? Y eso lo vemos en Lucas 19:10. Dice que para eso vino Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre no andaba buscando a Dios. Nosotros no andábamos buscando a Dios, pero el Señor sí nos andaba buscando. Por analogía con 1 Juan 4:19 podríamos decir: nosotros lo buscamos a Él porque Él nos buscó primero. También por analogía con 1 Juan 4:10 podríamos decir: en esto consiste el amor de Dios, que busca y salva, no en que nosotros hayamos buscado a Dios, sino en que Él nos buscó a nosotros. Y también por analogía con Juan 15:16 podemos decir: ustedes no me buscaron a mí, sino yo los busqué a ustedes. Mire, todos estos pasajes nos dicen claramente lo que Pablo está diciendo, que realmente el hombre no anda buscando a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay justo ni a uno. Dios no está tratando de esconderse del hombre, Dios se ha revelado. Pablo dijo a los atenienses en la colina de Marte en Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios está en un lugar claro y visible, diciéndole al hombre que es un pecador y ofreciéndole la salvación. Y su salvación se ve con claridad total. Esto es lo que aquí se dice: y no hay quien esté buscando a Dios. Muy bien, nos tocaría ahorita el versículo número 12, pero no me va a dar tiempo de explicarlo. Nos vamos a quedar hasta acá. Seguimos el próximo miércoles con el versículo número 12. Yo quisiera que ustedes siempre repasen sus lecciones del capítulo 1 y 2 y lo que vamos viendo hasta el 3 para que le vayan encontrando forma, porque así aisladamente uno se queda como perdido, no logra encajar los textos, pero al tener todo el material
leído y analizado de un solo punto, en un momento, lo vamos a poder comprender de mejor manera. Si usted tiene alguna pregunta, algún aporte, algún comentario, puede encender su micrófono y Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.